Todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida somos víctimas de técnicas diarias y constantes de control mental. ¿Te has puesto a analizar si lo que percibes influye en tus decisiones? Multinacionales, gobiernos, pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, las élites del poder detrás de toda decisión que se toma en el mundo son artífices de esta manipulación, la cual es difícil detectar y aún más difícil salir de ella, así está estructurado este sistema. Lo que fundamentalmente desean de todos y cada uno es tu dinero, o al menos ese instrumento mediante el cual se genera el intercambio de bienes y servicios, así como también convertirte en un sujeto de deuda, que más allá de solo enriquecer a pocos generan lo más importante para la sociedad, el control. Te preguntarás para qué quieren el control. Entre tantas razones, además de las obvias, para que no seas un individuo pensante. No cuestiones, no persigas la espiritualidad inherente al ser humano, en resumen, para que no vayas más allá de lo que está establecido y logres a través de la reflexión y mente abierta quitarles por completo ese control sobre ti y tus bienes. A continuación te presentaré 6 importantes técnicas de control mental que son usadas en tu contra de manera furtiva. Número 1. La televisión. Si bien es cierto que este es el más importante medio para estos fines que los poderosos tienen a su alcance, también es bueno no olvidar que ha perdido valor y credibilidad en esta era. No obstante, aún continúa una gran parte de la población bajo sus efectos. Recordemos, particularmente en México, es parte estructural del daño patrimonial y social a la nación, en alianza con el gobierno y su descarada corrupción e ineficacia. ¿Cómo se lleva a cabo este lavado de cerebro de la TV en México? Punto número 1. Bombardeo masivo de publicidad, comerciales. De modo que desde la niñez estos se van implantando en el cerebro de manera consciente o inconscientemente, con la finalidad de despojarnos de nuestra humanidad y convertirnos solo en un sujeto que consume durante toda su vida sus productos. Punto número 2. Documentales pueden ser engañosos o predispuestos. Estos pueden llegar a convencernos de que su información es real y hay personas que la tomarán por cierta, aunque se les demostrase lo contrario, debido a que existe una gran desinformación en México. Muy pocas veces la población llega a contrastar lo visto con otros medios para formar un criterio propio o verificar simplemente su autenticidad. Tendemos a digerir fácilmente lo que nos presentan. Punto número 3. Noticieros. Como vimos en el punto anterior, suele suceder que una información errónea sea aceptada, ya sea por falta de tiempo, desinterés o cualquier otra razón. No se documenta la mayoría de las veces el público, y esto lo saben muy bien los medios noticiosos y los gobiernos en general, la cual aprovechan al máximo de tal forma que solo transmiten lo que les es permitido u ordenado, y las cosas realmente importantes las banalizan o simplemente las dejan pasar sin generar una reflexión en su público. Así también constantemente utilizan nota roja, información sobre guerras y terrorismo, epidemias del momento, etc., para distraer y desinformar a la par, que generan en el cerebro del receptor una sensación de inseguridad, temor, hartazgo, conformismo, etc., y es así como logran mantener a la población dócil, evitando cuestionamientos sobre leyes y medidas de falsa seguridad adoptadas por cada uno de los gobiernos. Número 2. La retroalimentación social. Dicha técnica no es más que la destrucción a sí misma de la sociedad a través de comentarios hirientes, violentos, amenazantes, de burla, etc., en contra de una o más personas que opinan de manera diferente a los demás, que no están con la corriente, la cual genera reacciones inmediatas de carácter destructivo. La consecuencia, por supuesto, es la no apertura al debate, la desacreditación, la infamia e incluso el aislamiento de él o el victimizado, de tal suerte que nos convertimos en un brazo armado del gobierno o de los que nos controlan de modo automático y sin oponer resistencia alguna, con la creencia firme de que este comportamiento está correcto. Número 3. La falsa elección de extremos o la aplicación de un supuesto libre albedrío, lo cual es totalmente falso, ya que todo está predispuesto por facciones para dividir, ya sea un país, un grupo de trabajo, un país de otro, etcétera, etcétera. Predomina la elección de dos caminos donde verdaderamente nada en el mundo tendría que ser blanco o negro. Debemos tener una y mil alternativas para un objetivo, cosa que no conviene a intereses ocultos, y es por ello que nos dan solo a escoger alternativas construidas para seguir manteniendo ese control. Número 4. Y fundamentalmente, la deuda y el dinero. Instrumentos por todos conocidos, la deuda y el dinero juegan el papel más importante dentro de este pervertido juego. Si pensamos un poco en la historia de México, tiempo atrás se podía vivir del campo, siempre y cuando sembraras tus alimentos. Como ejemplo tenemos también la existencia del trueque. En resumen, no era tan necesario el efectivo o dinero en cualquiera de sus presentaciones. La naturaleza proveía,
¿Qué decir de construir tu propia casa con insumos de madera y otras cuestiones que había al alcance? En la actualidad es casi imposible no estar encadenados al dinero y por consiguiente a la deuda, esquema estructurado con esa finalidad de dependencia total para que no puedas salir del sistema y mucho menos reflexiones al respecto. Número 5. La censura, manipulación y dosificación de la información. Está en los planes de los dominantes que no nos enteremos de asuntos realmente importantes. Asimismo, existe conocimiento secreto en las esferas más altas de la sociedad que no es permitido para las mayorías. Cuestiones como el Internet, vemos que a últimas fechas buscan adecuar la legislación para censurarla. ¿Con qué fin? Sencillo, para que desconozcas por completo el mundo que te rodea, visualices soluciones y en general te enteres de verdades que puedan mermar o finalizar su estructura sistemática de manipulación. Última y no por ello menos importante, número 6, la religión. Aunque el tema al respecto de la religión es bastante extenso, lo que nos atañe en esta ocasión es el adoctrinamiento del ser bajo instrucciones de un líder espiritual de carne y hueso, un ser llamado divino o simplemente un código por el cual se rigen como la Biblia. Lo cierto es que en México esta forma de manipulación está en las entrañas de la nación y sus pobladores, siendo así de grande su influencia y poder. Debemos mencionar que también han tenido injerencia en decisiones importantes sobre los destinos e indiscutiblemente sirven al poder como un ente que domina por completo la psique de un individuo, implantando temor a no seguir las ordenanzas que se dan. Por supuesto, son empresas con finalidad de lucro y se sirven de ello para acrecentar su poder. Bueno, me pareció interesante traerles este tema a la mesa, ya que muchas veces influyen en nuestras decisiones sin nosotros saberlo, para que podamos reflexionar sobre ello. Como siempre, dejo en la parte de abajo para que ustedes comenten y discutan al respecto. Por su atención, muchas gracias.